Muy buenas tardes, damas y caballeros. Les habla el pastor Jorge Lamora del Tabernáculo de Alabanza y Adoración Jesús el Cristo. Aleluya. Bienvenidos a nuestros estudios bíblicos en camino a Damasco. Aleluya. Gracias le damos al Señor por otro día más. Otro miércoles más, otra oportunidad más de poderles enseñar la palabra de Dios, conforme a como está escrita, conforme a esta revelación ya revelada hace miles de años. Aleluya. Nunca conforme a la interpretación del hombre, sino conforme a la revelación del Espíritu Santo de Dios. Recuerda siempre que el propósito es alcanzar tu alma a través del Espíritu Santo de Dios, el cual es el que inspiró o ha inspirado y sellado esta palabra de Dios, la palabra de autoridad de Cristo. El gran propósito de este ministerio desde los comienzos, hace más de 20 años, es siempre tratar de salvar las almas. Ese es el propósito de todo lo que hacemos, traer las almas al Señor, a Cristo, que sean salvas, para que una vez que sean salvas puedan testificar también a los suyos, aleluya, y traer sus familias a los pies del Señor, al lugar más alto que existe para el hombre, los pies de Cristo, humillado a Él. Esa es la única garantía que tenemos de entrada en los cielos. Y ese es el propósito de cada mensaje de domingo, de cada devocional y de cada miércoles delante de ustedes, para enseñarles a través de este programa de estudio bíblico la palabra de Dios. Y ese es el gran propósito. Y como terminamos el miércoles antepasado, le prometimos que íbamos a empezar con un nuevo estudio acerca del rapto o del arrebatamiento. La Biblia no habla específicamente, la palabra rapto no es específicamente ilustrada en la Biblia, pero sí habla del arrebatamiento. Y el arrebatamiento es el momento donde la iglesia, aquellos que han aceptado a Cristo Jesús, aquellos que han nacido de nuevo, que han aceptado el regalo divino de Dios a través de Cristo, el mayor de todos los regalos se llama salvación. Cuando llegue ese momento, el cual tampoco la Biblia nos especifica cuándo será, pero sí nos habla al respecto claramente. Sabemos que dice que sucederá en un abrir y cerrar de ojos. Eso quiere decir que puede suceder en cualquier momento. En cualquier momento, ese rapto o ese arrebatamiento puede suceder. Y estamos muy cerca de lo que quizás pensamos, muy cerca quizás de lo que se nos enseña. Y es por eso que estamos consagrados a estos estudios, para llevarte a la realidad de que ese evento, el cual es el próximo evento que sucederá, llamado arrebatamiento o rapto, tú estés dispuesto, tú estés preparado. Cuando comenzamos estos estudios bíblicos, te llevamos primeramente a la presencia de Dios. Te enseñamos desde los principios, desde el libro de Génesis, uno de los libros más importantes en la Biblia para mí, el mayor de todos, porque sin el principio, sin conocer lo que sucede en el principio, nunca vas a entender el resto. Y mucho menos cuando lleguemos al libro de Apocalipsis, estarás en blanco. Te llevamos a la presencia de ese Dios, a conocer a ese Dios creador, a ese Dios amor, ese Dios lleno de poder. Te llevamos, después que terminamos esa enseñanza,
a el propósito de por qué las prédicas de la salvación. Tu alma, el único propósito que tiene Dios, el único propósito por el cual el verbo, la palabra, se hizo carne y caminó aquí en las calles de Jerusalén. 3 años y medio predicando nada más, enseñando nada más y ministrando, haciendo maravillas, milagros y prodigios acerca de la salvación de tu alma. Y basado a eso te enseñamos la gran importancia de la salvación de tu alma. Porque te enseñamos con ella y con esos estudios de que el alma simplemente tiene 2 destinos. Delante de la presencia de Dios para siempre, a través de Cristo, a través de la salvación, del regalo divino, o fuera de Cristo, rechazando a Cristo en una muerte eterna en el infierno. Todo eso te lo enseñamos. Breve, no fuimos muy profundo, pero te dimos la clave del éxito para la salvación de tu alma. Te enseñamos que hay una necesidad. Hay una gran necesidad. Necesidad que quizás escasea hoy. No se predica al respecto mucho. La palabra escasea mucho. Este tipo de mensajes y este tipo de estudios escasean mucho. Hay mucho entretenimiento y con el entretenimiento viene la confusión. Mucha confusión allá afuera. Hablas con muchos de los que ya han aceptado a Cristo y les preguntas acerca del rapto y lo mismo te dicen acerca de la segunda venida, y hay una confusión entre el rapto y la segunda venida. Hay diferentes dispensaciones y etcétera, etcétera, pero la clave es que hay confusión. No saben exactamente qué es el arrebatamiento o qué es la segunda venida. Y para ese pueblo al cual Dios me ha enviado, ese pueblo gentil, ese pueblo llamado mundo, que muchos desprecian, como siempre te digo, están encargados de llenar las iglesias con un propósito distinto, cuando el propósito debe ser alcanzar a ese mundo perdido para poder también ellos recibir los mismos beneficios que tenemos nosotros los cristianos. Es nuestro trabajo, es nuestra responsabilidad como cristianos, todos, sin excepción de ninguna, tengas o no tengas ministerio, de testificarle a ese mundo lo que ha hecho el Espíritu Santo, lo que ha hecho en tu vida Cristo. Eso lo va a testificar el Espíritu Santo de Dios. Y esa es una responsabilidad para todos nosotros. Pero hay una gran confusión porque no se enseña conforme a la palabra revelada. Se enseña conforme a especulaciones, se enseña conforme a los eruditos, se enseña conforme a aquellos que saben mucho. Pero lo que revela en realidad la palabra de Dios, la revelación que ha sido revelada hace miles de años, que solo le da respuesta a Cristo a través de tu búsqueda, a través de la profundidad de tus estudios en esta palabra. Eso escasea. Hablar, cualquiera puede hablar. Predicar, ministrar y enseñar, hace falta el poder del Espíritu Santo de Dios. Sin ese poder del Espíritu Santo de Dios, escucha, sin el poder del Espíritu Santo de Dios, es decir, sin el bautismo del Espíritu Santo de Dios, no puedes servir a Cristo. No puedes servir a Cristo, mucho menos podrás hacer la obra de Dios. Porque la obra de Cristo solamente se puede llevar a cabo a través del poder del Espíritu Santo de Dios y no el nuestro. Aleluya. Quiero que entiendas. Vamos a entrar en estos nuevos estudios acerca del rapto o el arrebatamiento. Pero antes de llegar a esa palabra, antes de llegar a esos versículos donde te voy a enseñar acerca del rapto o el arrebatamiento, quiero aclarar la confusión de muchos y quiero enseñarle a este pueblo llamado mundo que no llegue a esta confusión.
Porque hay una gran confusión entre el rapto, el arrebatamiento, la segunda venida de Cristo, y en realidad la palabra es clara. La palabra de Dios, la revelación no falla. No existe error ninguno en la revelación. Todo error está en la interpretación. Si lo interpretas en la carne, déjame decirte, terminarás en el segundo lugar que te enseñé. Tu alma llegará al infierno. Si lo interpretas en el espíritu, llegarás a la presencia de Dios. Pero ¿cómo puedes interpretarlo y conocerlo en el espíritu si no has aceptado a Cristo? Esa es la clave. Esa es la clave del reino. Sin Cristo nada sucede. Sin Cristo nada sucede. El poder del Espíritu Santo no puede trabajar donde no existe Cristo. Si Cristo no está en tu vida, si tú no le has aceptado como tu Señor y Salvador, no puede haber revelación ninguna de esta palabra en ti. He ahí la tanta confusión que hay, no simplemente en la iglesia, sino en la religión y en este mundo. La iglesia lleva una gran confusión cargada sobre sus hombros porque las enseñanzas son de hombre, fuera totalmente del Espíritu Santo de Dios, fuera totalmente del poder del Espíritu Santo de Dios, que es el que te revela lo que Él ya inspiró. Y para eso tienes que estar en Cristo, porque el poder del Espíritu Santo solamente trabaja a través de la autoridad de Cristo, lo cual es su palabra. Si tú estás fuera de su palabra, Cristo no está en ti, el Espíritu Santo no te puede revelar nada. Y es ahí donde está la gran confusión, tanto del cuerpo de Cristo como la religión. Y me han encargado ese pueblo llamado mundo como se le encargaron a Pablo. Y tengo que llegar a ustedes a través de la verdad, a través de la verdad revelada en esta palabra de Dios, que ya ha sido revelada por miles de años. No hay nada que podamos quitar o agregar. Todo está aquí. No hace falta ir a otro libro, no hace falta buscar en ningún lugar, en ninguna parte de este mundo, porque todo está aquí, en este canon sellado. Toda respuesta a todas tus preguntas están aquí. Pero necesitas a Cristo. Puedes leerte la Biblia 20 veces, escucha, como un libro regular. Si no estás en Cristo, nada vas a entender. Todo lo que vas a entender y todo lo que vas a aprender, lo vas a aprender en la carne. Lo vas a aprender fuera de la autoridad de esta palabra, porque no está en ti, y fuera del poder del Espíritu Santo, porque tampoco puede estar en ti. No importa las veces que tú leas la Biblia fuera de Cristo, la vas a leer y la vas a interpretar conforme a tu voluntad, a tu razonamiento, a tu conocimiento, a la mente del hombre. Toda revelación que recibas es propia tuya, tu propia revelación de hombre, porque Cristo no vive en ti y el Espíritu Santo tampoco habita en ti. Es por eso la necesidad de estos estudios, de estos mensajes los domingos, de los cuales muchos entran y se van. Si entras y te vas, el que estás perdiendo eres tú. Porque la unción del Santo que está aquí hoy, ya derramada sobre este siervo de Dios, se derrama cada domingo en cada mensaje que Dios pone en el corazón de este su esclavo. Aleluya. Sí, de este es su esclavo. Prefiero ser esclavo de Cristo que esclavo del pecado. Y todo aquel que está fuera del poder del Espíritu Santo de Dios, enseñando palabra de hombre, escucha, está siendo esclavo de ese mismo y propio pecado, del propio pecado de su propia concupiscencia. Hay que estar en Cristo. Mi enseñanza para ti es para que aceptes a Jesucristo, para que puedas recibir como yo todos los beneficios del cielo, y no solo para ti, sino para que se los lleves a los tuyos.
para que el Espíritu Santo te dé ese poder para poder llevárselo a los tuyos, para que puedas en algún momento ser bautizado en el Espíritu de Dios, no en Cristo. Esa es la primera obra del Espíritu Santo. La segunda obra del Espíritu Santo es el bautismo en el Espíritu Santo para poder servir, para poder hacer la obra de Cristo. Y esa es la base de este ministerio, la enseñanza correcta, la enseñanza que viene a través de la palabra revelada. No hay nada que podamos nosotros agregar o quitar. Aleluya. Entonces quiero empezar hoy en un libro que muchos creen que está hablando del arrebatamiento, que está hablando del rapto, mas sin embargo está hablando de la segunda venida de Cristo. Está hablando de los últimos tiempos. No te voy a llevar al libro de Mateo para aquellos que conocen. Ahí también hay gran confusión. El capítulo 24 de Mateo, el cual yo le llamo el pequeño apocalipsis de Cristo, hay una gran confusión. No está hablando de ningún arrebatamiento o rapto. Ahí está hablando de la gran tribulación y de los últimos tiempos. Pero bueno, vamos a llevarte al libro de los Hechos. El libro de los Hechos, capítulo 1, históricamente es un libro escrito por el apóstol Lucas. Y quiero llevarte a 3 versículos que son clave en el capítulo 1, que son el versículo 9, 10 y 11. Pero antes de llegar ahí, quiero leerte capítulo 1, versículo 1, para que puedas entender todo lo que te he explicado hasta ahora. Todo lo que te he dicho, quiero poder que puedas ver, llegar a la realidad de que cada palabra que ha salido de mi boca está respaldada por la palabra de Dios. Escucha, ¿ya escogiste lápiz y papel? ¿Ya tienes tu libreta de notas? Es necesario. Sin esa libreta de notas y no apuntas, todo queda en el olvido. Es necesario, como siempre te digo cada domingo, la repetición hace la perfección. Cada vez que llegues a tus notas, estás estudiando la palabra de Dios frente a la Biblia. Todo lo que se te enseña lo vuelves a recapitular y refresca tu memoria. Aleluya. La necesidad del estudio bíblico es constante. Estudia la palabra de Dios y Dios revelará lo demás. Estudia, sé, como te digo y como te he enseñado por más de 20 años. Este siervo de Dios, olvídate de la palabra pastor. Tú sabes lo único que es este siervo de Dios. Un buen estudiante. Aleluya. Un buen estudiante. La palabra de Dios es el libro que se abre cada día, cada mañana, delante de este siervo, todos los días. Aleluya. Y así quiero. Si vas a crear algún hábito, crea un hábito bueno. Leer la palabra de Dios. Aleluya. Mira lo que dice el libro de los Hechos, capítulo 1. Dice, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Dice, hasta el día en que fue recibido arriba. Escucha estas palabras. Hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. ¿Escuchaste eso? Todo la mano de Dios, el brazo ejecutivo de esta palabra de autoridad se llama el poder del Espíritu Santo. No trabaja, no funciona fuera de esta palabra de autoridad. Dice, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Esto está hablando después de la resurrección, la última etapa, los últimos 40 días de Cristo aquí en la tierra, aún con la marca de sus clavos en las manos y en los pies. Dice, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén. Escucha.
Les mandó a que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí. Tú también la has oído de mí. Si es que has esperado, cada vez que has entrado en los mensajes del domingo, has esperado que la presencia del Espíritu Santo te toque, entonces has escuchado que yo también te he repetido esta palabra muchas veces. Yo también te he ministrado, te he enseñado y te he predicado acerca de esto. Dice: porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados. Escucha, bautizados con el Espíritu Santo dentro de muchos días. Entonces, los que habían reunido con él le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel? ¿Restaurarás el reino de Israel? Una pregunta, como siempre te he dicho cada vez que te predico acerca de esto, fuera de contexto. Él no te está hablando, ni tú tienes que saber la potestad del Padre. En vez de preocuparte por eso, les dijo: ocúpate de que yo me voy y regreso. Eso es lo que dice el libro de Lucas capítulo 19 versículo 12. A través de la parábola de las minas, le enseña a un hombre noble que se fue a buscar su reino y volver. Eso es lo que tenían que haberse, pero parece que no escucharon. Hay muchos en la iglesia de hoy que no conocen, no porque no quieren, sino porque no escuchan. Dice: bautizados dentro de muchos días. Entonces los que habían reunido con él le preguntaron: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y él les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en una sola potestad. No es cosa tuya. No te preocupes por eso y ocúpate de lo que te estoy enseñando, porque yo me voy y regreso. Porque yo me voy y regreso. Dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Voy a parar aquí en este momento. Voy a volverte a leer este pedacito del versículo 8. Porque dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Recibiréis poder, no para hacerse poderoso. Escucha, no es para hacerse poderoso. No hay poder en nosotros ninguno, sino es por el poder del Espíritu Santo que viene a nosotros cuando nos bautiza con su poder. El bautismo del Espíritu Santo es la segunda obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Para poder no simplemente hacer la obra, sino para ir y evangelizar, para ser testigos. Ese es el poder del Espíritu Santo, para servir, para poder servirle a Cristo. No podemos servirle a Cristo sin el poder del Espíritu Santo. No podemos hacer la obra de Cristo sin el poder del Espíritu Santo. Es por eso que hay tanta confusión allá afuera. Es por eso que hay tantos cristianos confundidos hoy, porque hay muchos haciendo su propio ministerio. Y cuando tú haces tu propio ministerio y no estás contando con Cristo, es decir, estás trabajando supuestamente para Cristo conforme a tu voluntad y no a la de Cristo. Es verdad, estás trabajando para Cristo, pero no estás haciendo la obra de Cristo, porque para hacer la obra de Cristo necesita el Espíritu Santo de Dios, que solamente trabaja conforme a la autoridad de su palabra, no la tuya. Aquel que te enseña conforme a la carne, conforme a su propia voluntad, la interpretación de la palabra de la cual quieren enseñarte es propia, de su propio conocimiento, de su propio razonamiento, de su propia mente. Y aunque aún escasea tanto que ni la tocan, pero lo que enseñan es confuso. Y hay muchos cristianos confundidos. Por eso es que este pueblo llamado mundo no puede reconocer a Cristo. Porque tú no puedes reconocer a un Cristo que no es verdadero. Te están enseñando algo, si es que te enseñan algo que no es verdad. Yo te quiero llevar a los pies de Cristo. Eso es todo lo que este siervo quiere. Que tú siempre puedas venir a la verdad. Sigue diciendo:
Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Quiere decir que el evangelio de Cristo es para el mundo entero. ¿Me entendiste? No hay excepción. Es para el mundo entero. Hay que llevar el evangelio en el poder del Espíritu Santo. Hay que servir a Cristo con el poder del Espíritu Santo. Hay que evangelizar, hay que enseñar, hay que ministrar, hay que predicar, hay que profetizar para aquellos que profetizan. Tiene que ser en el poder del Espíritu Santo. Y ahora te voy a llevar a estos 3 versículos que son los más importantes para que puedas entender que Cristo aquí habla no del rapto. Por eso es que quiero sacar primero la duda para poderte llevar a la realidad. Muchos hablan de Hechos capítulo 1 al 10 y al 11 del arrebatamiento. Aquí está hablando de la segunda venida de Cristo. Aquí dice, y hablando y habiendo dicho estas cosas, viéndolos ellos, fue alzado, dice, fue alzado y recibido en una nube que lo ocultó de sus ojos. Cristo fue alzado a los cielos. La gloria, eso significa o se refiere a la gloria chequina de Jehová que se lo llevó y lo ocultó de sus ojos. Dice, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, quiere decir, testificando lo que había sucedido. Por eso está escrita esta palabra, para aquellos que no la creen. Aquí están los testigos que dieron la ascensión de Cristo al cielo. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba de aquí, se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas. Se aparecieron 2 ángeles de Dios. Aleluya. Los cuales rodean todo espacio, todo momento, aquel que los comanda. Los únicos que obedecen, al único que obedecen los ángeles del cielo, a la palabra de Dios. Es la autoridad de su palabra, nadie más. Ahí lo asistieron una vez más. De la misma manera que lo asistieron en el Monte de los Olivos. ¿Te acuerdas cuando estaba orando que dice que sus gotas de sudor eran como gotas de sangre y los ángeles vinieron y le asistieron? Dice, los cuales también le dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros en ese instante, dice, al cielo, dice, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Así vendrá de la misma manera que le vistes ir. Quiere decir, así vendrá físicamente. En el rapto, en el arrebatamiento, Jesús no llega a la tierra. Nos encontraremos nosotros con Él en las nubes. Ya llegaremos ahí. Vamos a aclarar esta duda. Este mismo Jesús que has visto irse al cielo, así mismo vendrá físicamente. Eso está hablando de Apocalipsis capítulo 19, versículo 11, cuando vendrá sobre el caballo blanco. Al final de la batalla del Armagedón. Apocalipsis capítulo 16, cuando Dios rompe todas las copas de la ira contra este mundo. Al final de la gran tribulación, cuando ya el pueblo de Israel parece estar destruido, las cortinas de los cielos se abren y el caballo blanco viene con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Físicamente, el mayor de todos los eventos que sucederán en este mundo, lo verá el mundo entero. Dice aquí, escucha, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá y le habéis visto, como mismo le habéis visto ir al cielo, lo verás venir. El mundo entero verá
No ahora al Cristo de la gloria solamente. Verán al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aquel que viene con la espada en su boca. ¡Aleluya! Este versículo, estos 3 versículos de Hechos capítulo 1 te enseñan la segunda venida. No dejes que nadie te confunda. Esta es la segunda venida. Cristo vendrá físicamente como mismo los testigos lo vieron irse. Y eso quiero que lo tengas en las tablas de tu corazón. Vamos a llegar al rapto, pero antes de llegar a la verdad de cómo verdaderamente nos iremos con el Señor, tengo que sacarte de toda duda a ti que conoces a Cristo y que quizás estés confundido, y aquellos que no conocen a Cristo, para que no caigan en la confusión. Porque la iglesia tiene una promesa. No vamos a llegar ahí todavía. La iglesia tiene una promesa. No vamos a llegar ahí. Hay algo que nos espera. Es una promesa para nosotros los cristianos. Y es por eso que te enseño, te predico y te ministro acerca de la salvación, y solo acerca de la salvación. Aleluya. Vamos a dar por terminado este estudio de hoy. Espero que hayas tomado notas. Espero con todo mi corazón que hayas escrito tus notas, y que hoy, mañana, pasado, hasta el próximo miércoles puedas entrar y estudiar y repasar todo esto. Es de gran importancia, tanto para ti, cristiano, como para aquellos que no conocen a Cristo. Para que vengan al Señor sin la duda, para que puedan venir de corazón, para que puedan venir inspirados por el Espíritu Santo de Dios, la convicción del Espíritu Santo de Dios, buscando la verdad. Esa verdad se llama Cristo Jesús. Aleluya. Dios te ama, yo también. Gracias.